Muy buenas noches, les saluda Karen Rodríguez. Ahorita vamos a hablar sobre la energía o radiación característica. La radiación característica se produce más que todo o se empieza a dar cuando un proyectil interacciona con los átomos del blanco de la capa externa con la capa interna. Esto sucede más cuando el proyectil interacciona violentamente con el átomo del blanco y logra arrancar un electrón completamente. Aquí es donde se implica ya lo que es la energía característica. Esta energía característica también se da con la energía cinética. Se sabe que cuando está la energía cinética es cuando tiene movimiento. Entonces, cuando la energía característica aumenta también lo que es la masa atómica. Se lleva un control que cuando aumenta los rayos característicos también aumentan los rayos X, que es lo de la masa atómica. Esto quiere decir que siempre se van de la mano. Aquí también podemos ver que entre la capa externa se interacciona con lo del átomo, con el átomo del blanco. Cuando interacciona con el átomo del blanco, entonces es cuando se está realizando lo que es la radiación característica. También tenemos que en nuestra tabla la transición desde la capa más interna hasta la capa más externa, cuántas energías efectivas de los rayos X tenemos. Esto más que todo, por ejemplo, en la capa K, cuando va pasando por cada capa, en la capa K, en la capa L se tiene que es un 57.4, ¿verdad? Pero cuando pasa a la capa M es un promedio de 66.7. Cuando pasa por la capa N es un 68.9. Esto lo podemos decir cuando es el tungsteno, porque el tungsteno sale con 69. Entonces, en la capa O se pasa un poco, porque es de 69.4, pero cuando pasa a la capa P es de 69.5. Ajá, pero aquí tenemos que la energía efectiva de rayos X es de 69. Igual, en la capa L no hay nada de energía. En la capa M ya tenemos un 9.3%. Mientras que en la capa N ya reduce y tenemos un 11.5. También tenemos lo que es la capa O, tenemos de 12 cerrado, pero cuando ya vamos por la capa P es de 12.1. Entonces, ¿cuánta energía efectiva tenemos de rayos X? La energía efectiva es de 12. También lo vamos a ir explicando por cada capa. Entonces, la capa en la L, en la M no tiene energía efectiva, pero sí tenemos energía en la capa N, que es 2.2, mientras que en la capa O tenemos 2.7 y en la capa P es de 2.8 y de energía efectiva de rayos X solo tenemos 3. En la N igual, pasa la L, la M, la N, no hay. Pero en la O tenemos .52, que es 0.52, y en la capa P tenemos solo .6. Igual, de energía efectiva de los rayos X solo tenemos .6. Igual en la O no tenemos ni en la L, ni en la M, ni en la N, ni en la O, hasta en la P, que en la P es de 0.08 y en la energía efectiva es del 0.1, que es una pequeña cantidad nada más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el proyectil interacciona con los átomos del blanco, en vez de interaccionar con los electrones de la capa interna, es cuando empieza a generar lo que es la energía característica. Entonces, la radiación característica también emite rayos X.
Por eso está el ejemplo de aquí de los gráficos, que entre más energía, entre más rayos X tenemos, entre más energía de rayos X tenemos, más número de rayos X tenemos. Están por igual. Pero aquí se mira otro ejemplo en este gráfico. Aquí tenemos que empezó desde 0 como a 80, 85, pero miramos que de energía de rayos X estuvo un rango igual que la energía de rayos X característico. Estuvo un rango igual. Entonces, si aumenta la energía de rayos X característicos, también aumenta los números de rayos X, que es lo mismo que está en estos dos gráficos. Aquí también podemos ver que en los rayos, podemos ver cómo se interacciona, ¿verdad? Porque, por ejemplo, todo esto son los electrones del proyectil, pero aquí se mira que es la energía de los rayos X de alta energía, que es lo de la energía característica. Pero aquí también tenemos de rayos X de baja energía, que quiere decir energía de baja energía, rayos X de baja energía. Hay una parte que se le llama, más que todo se le llama rayos X de radiación frenado. ¿Qué quiere decir de radiación frenado? Esto quiere decir más que todo que, por ejemplo, cuando va menorando la energía, hay una energía estática. La energía estática se da cuando no hay movimiento o va menorando el movimiento. La energía cinética es cuando hay movimiento. Entonces la energía estática es cuando no hay movimiento, y esta energía se le puede llamar que es la energía resultante de la interacción del proyectil con los átomos de blanco. Esta es la energía resultante, pero también cuando baja la energía es cuando se produce la energía frenado, que se le llama comúnmente, o es conocido comúnmente energía frenado. Por eso se le muestran, por ejemplo, aquí tenemos lo del tungsteno, que en el tungsteno dice que se puede dar de 1 a 15 de energía. La energía característica también se puede convertir en energía electromagnética. O sea que tanta energía alta se produce energía electromagnética, pero cuando se reduce también se reduce lo que es la energía frenado o la energía resultante, que tiene en ambos temas. Pero si se ve la diferencia en la interacción de ambos, cuando el proyectil interacciona muy violentamente con un átomo del blanco, o sea, del ánodo, además de producir calor, también se produce lo del proyectil y produce los rayos X característicos, que realmente esto se pierde comúnmente al momento de que aumente el KBP y todo eso. Entonces, cuando lo de la energía característica hace esta interacción es cuando se produce y cuando aumenta, por ejemplo, aumenta el calor, pero también aumenta la energía característica. Por eso el tungsteno, por ejemplo, ponemos de ejemplo que es el tungsteno o el wolframio, que es lo mismo. Como soportan alta cantidad de temperatura o de densidades, también hace que del 1 al 15 sean las energías efectivas, son las energías que ellos soportan. Y como el tungsteno tiene la masa atómica más alta, igual se aumenta. Esto varía también, por ejemplo, que cuando algunos otros componentes sean similares, van cambiando, porque cambian el número atómico. Entonces, por ejemplo, estaba aquí lo del cuadro de la tabla, los rayos característicos del tungsteno y sus energías enlace efectivas, por eso iban bajando. Entre más interna estaba, tenía más energía efectiva,
pero entre más lejos estaba la capa, menos energía efectiva tenía. Entonces por eso es que se dice que entre menos energía efectiva tenía es cuando se hace la energía frenado o la radiación frenado, que más que todo en estos ejemplos tenemos. Eso es lo que provoca lo que es energía característica o radiación característica, o también la energía frenado o radiación frenado, que se quiere decir. Se llama de otra forma radiación frenado, pero son palabras alemanes. Son palabras alemanes que no se maneja ahorita, ¿verdad? Pero sí las características de la energía característica o de la radiación característica. Se pone más que todo el tungsteno o el wolframio porque es lo que más se usa y es lo que está más cerca todavía del, podemos decir, que soporta altas temperaturas. Entonces, esto es lo que nos provoca lo que es radiación característica y lo que es radiación frenada.